muy bien. Hemos convocado al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración, para ponernos al tanto de este tema del que hemos venido hablando, Sí, bueno, no. desde que lo suspendieron, desde antes, etcétera. Efectivamente. Ya sabíamos que se iba a implementar, pero hay un anuncio oficial. Y en términos generales, primero, ¿qué significa esta renovación? ¿Se vuelve a la posición anterior o se empieza de cero? No, se vuelve a la posición anterior. O sea, quien haya presentado anteriormente y tiene su caso pendiente, sigue con su caso pendiente. De ahora en adelante, los que entren en el programa de nuevo, específicamente los patrocinadores, sí los van a someter a servicios biométricos, es decir, que le van a tomar la huella dactilar, imagen ocular, como parte del proceso. No descartaría que alguno que tenga caso pendiente también le pidan los biométricos y, sobre todo, escrutinio de la documentación financiera y la información financiera que se haya facilitado. Estaba hablando con la doctora Isadora Velázquez, que Sí. va a venir después no como abogada de inmigración, Sí. sino Una gran colega y una en gran el tema profesional. político. Y dice ella que había miles de casos, pero que al final, ante la justicia, parece que solo llevan a 6 de los casos que cometieron fraude, ¿no? ¿Tú crees que las medidas que se están tomando ahora van a evitar el fraude? Porque me parece que sigue siendo bastante poroso el proceso, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Fue un mal comienzo. Cuando se permitieron todos estos mercados en las redes sociales de plataformas para patrocinadores y demás, porque en realidad esto nunca debía de haberse permitido que esto se haga por comercializar, o sea, con fines de lucro. Esto siempre debía de haberse hecho por lazos afectivos, por algún lazo familiar, desinteresadamente y no con el propósito de lucrar o beneficiarse de este programa o de los beneficiarios. ¿Entra en vigor inmediatamente? Digo, ¿inmediatamente es hoy, mañana o hay una fecha? No, ya entró en vigor y ya pueden emitir las autorizaciones de viaje por adelantado. Aquellos que se quedaron sin autorizaciones de viaje con un caso aprobado deben de mandar un mensaje a través de su cuenta de UCIS para averiguar sobre el estatus de su documentación de viaje y los que están en el proceso pues lo deben de seguir, pero sobre todo asegurarse de que la información esté bien, que esté actualizada, que esté correcta, si hay que corregir algo, que se corrija y que la información esté actualizada desde el punto de vista de la documentación financiera. A muchos los pararon porque el caso que más vi con frecuencia es que la aerolínea no tenía una autorización. Y ahí me perdí si ya Estados Unidos le había dado la entrada, por qué la aerolínea tenía la potestad de detenerte, tenían miedos a multa, qué cosa. Fue al principio de esta suspensión temporal. Y lo que pasó fue que hubo una falta de comunicación y como las aerolíneas consideraron que esos permisos de viaje ya no eran válidos por la suspensión del programa, pues no los aceptaron. En realidad, quien tuvo la autorización de viaje, que no se la haya cancelado, que le haya mandado un mensaje por su cuenta de UCIS de que quedaba cancelado el permiso de viaje, en realidad pudo haber viajado y debía de haber podido viajar. Ahora, hay muchísimas personas quienes sí le cancelaron el permiso de viaje, que tal vez no hubo fraude, que tienen que comunicarse con UCIS para ver si le pueden levantar la negación o la suspensión de ese permiso de viaje para que puedan viajar o tal vez emitirle un nuevo permiso de viaje. Esos que, porque vi también familias de repente, la esposa y el hijo podían venir, pero el esposo se quedó. Vi un niño de 11 años también que vinieron sus padres y él se quedó. Ese niño o ese esposo o esa esposa, ¿tienen que empezar de cero o mañana pueden coger el avión y ya salir? Creo que conozco el caso, lo estaba hablando con la doctora, y es un caso complicado porque aparentemente ambos padres vinieron. Ajá, ¿y eso fue un error de inmigración de no haberle permitido el niño haber entrado con un permiso de viaje válido. Trataría de rectificar el error. El problema es que el niño no puede viajar solo. Ambos padres están aquí. Con ese parol no pueden regresar a Cuba para acompañar a su hijo. No me digas ese enredo. Es un enredo. Para que un niño, un menor viaje solo, pero no. Tiene que ser con madre, padre o guardián legal. Ahora. Pero si el padre aquí está diciendo, es un poco raro, ¿no? Bueno, es que es el tecnicismo de que vinieron los padres sin el niño y legalmente el niño tiene que viajar con mamá, papá o guardián legal. Y el padre no puede regresar al aeropuerto, ¿no? No, bueno, sí pueden regresar. Pero entonces no vuelve para acá. No vuelve para acá porque ese paro es para una sola entrada. Esa autorización de viaje es para una sola entrada donde entonces se reconsidera el paro. ¿Tiene solución? Sí, hay que presentarle un parol humanitario tradicional
a ese Mientras niño, tanto, ¿el niño con quién se queda? con quien lo hayan dejado en Cuba cuando se fueron los padres. Está difícil eso, pero hay que pedir un paro humanitario de emergencia, pedir una adjudicación expedita para que ese niño pueda viajar por ese mecanismo sin los padres que ya están acá por el problema que hubo de la falta de comunicación y el error que se cometió con el permiso de viaje del menor de edad. Bueno, por supuesto que la renovación tiene críticos, entre ellos nada menos que Emilio González, que fue exdirector de Inmigración Nacional en todos los Estados Unidos, fue director del aeropuerto también, administrador aquí de la ciudad de Miami, etcétera. Todo el mundo lo conoce. Él ha dicho, uno, que en verdad el proceso no sirve para verificar y garantizar quién es la persona, que no le parece serio. Y luego que se hizo para detener las entradas por la frontera y que se comprobó que no sirvió para detener las entradas por la frontera. ¿Qué piensa usted de la opinión de Emilio González? Mayormente estoy de acuerdo. Primero, no está disminuyendo las entradas fronterizas porque en realidad cuando las personas se dieron cuenta de que no iba a ser una solución inmediata y de que iban a tener que esperar meses y meses y meses y que no era seguro, pues empezó el flujo de nuevo migratorio. Lo que detuvo el flujo migratorio en la frontera fue la nueva reglamentación de asilo que descalifica a las personas prácticamente para pedir asilo si entran ilegalmente al país. Eso fue lo que detuvo el flujo migratorio. El primer punto tiene razón porque esto es técnico, pero un parol es una libertad condicional y las bases de inadmisibilidad que previenen que alguien se haga residente, por ejemplo, no necesariamente aplican en un proceso de parol. Entonces, en realidad, y hemos visto casos de personas tal vez no deseadas que han podido entrar con este mecanismo de parol que ya eventualmente en el proceso de residencia tal vez no obtengan la residencia, pero ya están acá. Entonces, generalmente un parol es una libertad condicional hasta que se determina la admisibilidad de la persona y creo que esa es la crítica del director González que está diciendo ese mecanismo no precisamente es el mejor mecanismo para asegurarnos que las personas que estén viniendo sean personas merecedoras de la oportunidad de poder venir. Por ejemplo, el secretario general del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Cienfuegos, que llegó hace poco, miembro, bueno, al más alto nivel del partido, ¿él llegó por el parol o por una reclamación familiar? Tengo entendido por los reportajes que vino por visa, creo que por reclamación familiar. ¿Y no se supone que la reclamación familiar sí tiene la oportunidad de hacer una investigación más profunda? Ahí sí, sí, y las bases de admisibilidad, como por ejemplo membresía en un partido totalitario, que tiene que estar desvinculado 5 años en el caso de Cuba para poder venir, pero si estuvo desvinculado por más de 5 años o si pidió un perdón, que es perdonable, es un perdón discrecionario, tal vez pudo venir por esa vía. O sea, yo no sabía que existía eso, porque sé que te preguntan, en los últimos 5 años usted ha pertenecido al Partido Comunista. Si dices que sí y eres honesto, hay un mecanismo para que te perdonen. Hay un perdón que se puede pedir, es un perdón discrecionario, es basado en lazos familiares de esposa, hijo, padre, inclusive en ese caso como el perdón hasta del hermanos. fraude, por ejemplo, personas que han entrado con un pasaporte falso y su cónyuge le ha conseguido un perdón. Es otro perdón, pero sí, es perdonable también, pero el perdón por el fraude migratorio tiene que ser basado en cónyuge o padre, madre o padre residente ciudadano americano. Ok. Hubo una conferencia de prensa aquí con autoridades y con organizaciones no gubernamentales que han identificado más de 100 personas a las que han señalado como represores sus propias víctimas, ¿no? ¿Hay un proceso para quitarle los beneficios migratorios a alguien que es señalado por un delito que no cometió aquí? Sí. En el caso que hayan entrado con parol, ese parol es revocable, primero. En el caso que hayan entrado con visa, dependiendo de la visa con quien que hayan entrado, si era una residencia y se cometió un fraude en el proceso de obtener la residencia y se ocultó información relevante que inmigración debía de haber tomado en cuenta antes de emitir esa visa, en teoría pueden enfrentar una deportación por haber obtenido la admisión al país fraudulentamente con documentación o información falsa, y eso sería un proceso de corte de inmigración. ¿Pero y si Cuba no te admite?
de vuelta? ¿Qué hacen contigo? Bueno, entonces es una orden de supervisión, se tienen que reportar anualmente o cada 6 meses, periódicamente con ICE. ¿Mentirle a inmigración? Sí, eso es un fraude inmigratorio, es un delito penal. Aparte de la consecuencia inmigratoria, también pueden enfrentar una consecuencia penal, que es lo que se estaba investigando con este caso de los patrocinadores en serie, que aparte de que puede tener hasta una consecuencia inmigratoria para algunos de los patrocinadores no ciudadanos americanos, también puede presentar una causa penal. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido el abogado Ángel Leal, abogado de inmigración. Y a la vuelta, bueno, ¿qué tal?